Radioanálisis. Estimados auditores, continuamos con esta primera edición de Radioanálisis. Como nos señala la cultura habitual cuando hablamos de temas culturales, vamos a hablar sobre esta materia y con dos grandes invitados con los cuales tengo el honor de conversar. No necesitan mucha presentación. Nos referimos a Eduardo Gatti y Francesca Ancarola. ¿Cómo les va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos Hola, días, Claudio. Claudio. Hola, Eduardo. Hola. Sí, nos aprovechamos de saludar todos aquí a través del Zoom. Bueno, estamos junto a Eduardo, junto a Francesca, porque se va a llevar a cabo dentro de los próximos días, particularmente parte esto el próximo 30 de junio, un ciclo de conciertos, un ciclo musical que se ha llamado Canto Necesario, que se va a realizar en el Teatro Corp Artes de Las Condes y que tiene un trasfondo muy, pero muy importante. Bueno, va a estar ahí Eduardo, va a estar también Francesca, va a estar también Inti Gimani, y esto nace a partir de la necesidad de visibilizar la situación que viven actualmente los trabajadores de la cultura. Eduardo, partamos conversando respecto de por qué nace la idea de hacer este canto necesario y relevar estos temas. Mira, yo creo que básicamente lo que pasa es que Chile siempre ha sido tiene como resabio colonial de vivir un poquito de limosna, ¿no? Entonces siempre como que hay un bono cuando lo hay, porque generalmente no hay. Pero hay un bono, una cosa así, una ayudita, en fin, pero nunca ha habido una política de Estado con respecto a la cultura. Y el presupuesto anual es realmente muy bajo comparado con otros países. Ni siquiera, o sea, claro, cuando siempre nos comparamos con países súper desarrollados como son Suecia, Holanda, en fin, pero la verdad es que el de Chile es tremendamente bajo. Yo creo que bastaría ver lo que invierte Argentina, por ejemplo, con todas las crisis que ha tenido y todo, pero la cultura sigue siendo algo importante. En Chile, lamentablemente, no. Entonces, como no ha habido nunca esta política de Estado, sino que es una especie como de repartir un poquito limosnas, ¿no? En la cultura. Eh, Creo que es una forma de visualizar, digamos, ese fenómeno y ese problema. Ujú. Sí, Francesca, bueno, el trabajo en el mundo de la cultura siempre ha estado un poco visto en segundo plano por quienes toman finalmente las decisiones a nivel de políticas públicas, pero todo esto se agudizó durante el periodo de pandemia. Los espectáculos, el trabajo cultural fue el primero que cerró. Fue el último en abrir también, y cuando abrió lo hizo en condiciones que no hacía finalmente rentable para los trabajadores poder sostenerlo. Afortunadamente eso ha ido cambiando durante los últimos meses. Pero ¿qué reflexión podríamos tener respecto de esto, ¿no? Acerca de lo que ocurrió durante el periodo de pandemia y la realidad que finalmente se terminó por revelar en ese momento. Sí, claro. Bueno, yo creo que todos los colegas vivimos situaciones distintas, pero si en algo, digamos, nos uníamos, era en ver cómo estas pandemias solamente dejan en evidencia los vacíos que existen en estas miradas hacia el arte y hacia la cultura en Chile particularmente. Acordémonos que tuvimos también, ¿no es cierto?, una dictadura que dejó prácticamente seco, ¿no?, culturalmente este país, y levantarse desde ese lugar en lo sucesivo ha sido bastante lento, yo diría, eh, ha sido un ritmo escandalosamente lento porque en pandemia, por ejemplo, la situación fue realmente difícil para todos. Yo en lo particular me fui al campo, aunque lo venía preparando por otros motivos irme de la ciudad, de la única manera, digamos, que pude enfrentar dejar de tocar, y ya veníamos sin vender discos porque eso ya se acabó, entonces nos estaba quedando solamente el tocar, ¿no?, en conciertos, entonces ya con la pandemia quedó en evidencia que ya no había campo laboral prácticamente para la música, en este caso,
y bueno, todos los colegas tuvimos que de alguna manera interconectarnos, hacernos de nuestras propias redes para salir adelante. Yo creo que la pandemia dejó eso en descubierto así tácitamente. Y bueno, el diálogo que comenzamos a tener de manera intensa a partir de la mesa constituyente ha sido súper enriquecedor. Yo creo que es un diálogo que tenemos que seguir teniendo, que como rubro también estamos convocados a una mayor unión, ¿no? A empezar a conectarnos entre nosotros, porque de verdad quedamos, veníamos medio aislados y la pandemia nos aisló aún más. Yo supe por ahí que en SCD se armó dentro del comité de músicos, ellos mismos empezaron a reaccionar, se armaron instancias de ayuda, ollas comunes, o sea, realmente la situación fue bastante desastrosa. Y bueno, ahora tenemos un gobierno, a mí en lo personal me da esperanza todo lo que está pasando, todo lo que de la manera que como se está abordando el conversar una nueva constitución. Afortunadamente también la mesa llegó a un acuerdo, a un comprendimiento de lo que estábamos hablando cuando planteamos ley de derecho de autor e intérpretes, era distinto a otras conversaciones que por ahí se confundieron, las leyes de patentes de semillas, eran cosas diferentes, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar, lo que dice Eduardo, por cierto, siempre se ha mirado al artista como un ser, digamos, o un rubro menor, ¿no? Dentro de la sociedad, cuando en realidad sí es un quehacer súper importante cuando se muestra, ¿no es cierto?, el país de cara a elecciones, siempre nos echan la mano a los artistas, pero después nos olvidan y hay que construir mucho todavía en Chile, así que está muy bueno seguir conversando del tema cultural. Ujú. Eso último que planteaba Francesca, Eduardo, pasó un poco, ¿no? También durante la pandemia, porque efectivamente se dio esta suerte de paradoja, ¿no? Que por un lado hubo un mayor consumo de cultura, de música, de literatura, en fin, por el encierro, la gente necesitaba precisamente de este tipo de ayuda para sobrellevar el tema de salud mental que acarreaba finalmente el hecho de estar en cuarentena, de no poder movilizarse de manera libre. Pero claro, una vez terminada la pandemia, una vez terminados los encierros, porque en ese tiempo se habló mucho, ¿no? Respecto de la importancia de la cultura, del arte, precisamente para la sociedad, para precisamente estos temas que tienen que ver con salud mental. Pero terminaron los encierros, terminó la cuarentena y el tema volvió un poco a la realidad que teníamos al principio, ¿no? ¿Qué podríamos decir respecto de eso, Eduardo, acerca de la importancia del arte, de la cultura, precisamente en una sociedad donde se está viendo una realidad que requiere precisamente de las expresiones artísticas para, más que nunca también, para solucionar algunos problemas basales que nos están afectando? Sí, mira, fue muy rígida el comportamiento hacia el arte en general, hacia el teatro, hacia la música. Yo encuentro que fue durísimo. Es cierto que hubo muchas transmisiones online, digamos, pero eso no es rentable para los artistas, para nada, para nada. Es una forma nada más que de sobrevivir, digamos, una forma de poder expresarte, una cosa así. Así que fue dado un poquito de rabia, la verdad, ver que los aviones sí estaban llenos, los malls estaban llenos, sin aforo, sin nada, y resulta que los artistas teníamos que pagar el pato un poco por todo esto. Entonces, creo que fue una situación muy injusta. Y tú nombraste, Francesca nombró la SCD. La SCD en realidad hizo algo que fue muy importante. Destinó de 10 mil millones de pesos. 10 mil millones de pesos, estamos hablando de mucha plata, ¿no? Para darle a los artistas durante 3 meses una ayuda. Paralelamente a eso, el Ministerio de Cultura destinó 14 mil millones de pesos, pero a fondos concursables. ¿Cómo puedes llamar a fondos concursables ante una emergencia? Eso es absurdo, ¿no? Entonces, bueno, esas contradicciones de alguna forma, menos mal que de alguna forma palió un poquito este problema, ¿no?
pero sin duda fue un tiempo muy difícil y yo no sé, digamos, si esto va a mejorar o va a empeorar, porque yo veo que Chile siempre es como el niñito obediente del mundo, que quiere ser siempre como el niñito obediente y mostrándole a todo el resto que ellos como que son los mejores, ¿no? Eh, entonces resulta que las restricciones que tenemos en Chile son mucho mayores que las de muchos países europeos y de Estados Unidos, incluso de Latinoamérica también, ¿no? Siempre somos como los que tenemos que portarnos bien y todo, y esa cuestión también es agotadora, en realidad. Ujú. Francesca, te leí una declaración en la cual tú destacabas la necesidad de debatir de forma más profunda y constructiva el rol que puede tener la música, bueno, y el arte y la cultura en general en la sociedad. ¿Por qué crees que no se da ese debate de la manera en que debiese darse? Bueno, porque faltan canales, pues, faltan canales de difusión y que acojan, ¿no es cierto?, la actividad cultural, circuitos para hacer música. Falta conectar este país mucho. Quizás en eso el tema de la descentralización podría favorecer realmente abordar un tema país como en que culturalmente hayan muchos puntos de cultura en donde se puedan todas las regiones y todo el universo, toda la comunidad de artistas puedan, digamos, mostrar su trabajo y vivir de eso, porque en realidad en Chile yo no sé quién vive del arte realmente. Yo creo que todos los colegas en general que tratamos, digamos, de ejercer nuestro oficio en este país, le echamos mano a otras cosas, no a otros rubros para completar el mes. En el caso mío, mucho tiempo fue la docencia. Conozco montones de colegas que hacen otras cosas, incluso que no tienen nada que ver con la música. Entonces, ¿cómo es posible tener un desarrollo, eh, digamos, cultural en un país cuando de verdad los artistas no viven de lo que hacen? Entonces, sí, tú decías, claro, en tu pregunta, ¿cuál es el rol? Bueno, es un rol súper importante. Lo que pasa es que hay gente que quizás puede vivir del arte y otra no, pero todos deberíamos tener la posibilidad desde primera infancia de recibir alguna instrucción o de recibir instrucciones, así como se recibe matemática o se recibe lenguaje, recibir instrucción artística, porque es un punto importantísimo en el desarrollo cognitivo, de abstracción en los niños. Es fundamental el arte. Siempre lo fue, desde la Grecia antigua lo fue. Yo no sé por qué de pronto se empezó a parcelar el ser humano, ¿no? Se empezó a poner como tecnicista y especializado solo en algunas cosas, cuando en realidad los seres humanos somos íntegros, somos, digamos, nos desarrollamos mejor recibiendo una instrucción más integral, y eso está demostrado en la historia, po. Entonces, Chile, como dice Eduardo, ha tenido hasta el estallido social, fue, claro, fue un niño que se portaba bien, se portaba tan bien que se quedó tremendamente dormido en los laureles de no sé dónde, y de pronto nos dimos cuenta que estábamos todos con tremendas problemáticas para subsistir. Entonces sí, pues el arte debiera ser remirado, revalorado y reposicionado en su real función, ¿no? Que es la del desarrollo de los seres humanos, y en el caso nuestro, nosotros llevar, digamos, como una punta de lanza para las nuevas generaciones, para las generaciones actuales y las nuevas generaciones también, en cuanto al desarrollo, ¿no?, de las artes. Ujú. Eduardo, mencionabas al comienzo respecto de cómo generalmente se han orientado las políticas públicas en torno al arte, la cultura en nuestro país. Mencionaba lo de los bonos. De hecho, por estos días vencía el plazo para postular al bono para los trabajadores de la cultura que se anunció. ¿Hacia dónde deben apuntar las políticas públicas? Está este anuncio de aumentar en un 1% el presupuesto dedicado a la cultura durante este gobierno, pero ¿qué otras cosas restan por hacer? Pienso, por ejemplo, en materias relacionadas con seguridad social. ¿Por dónde crees que tiene que ir el camino, Eduardo? Mira, el camino del arte siempre ha sido difícil, ¿eh?
cuando uno se mete en esto y lo elige, la verdad es que tiene que estar dispuesto, digamos, a pasar pellejería y a ser muy perseverante, porque la verdad es que es un camino difícil, no es el camino fácil, ¿no? Eso de partida. Ahora que se suba el presupuesto al doble, al parecer, de la cultura, del Ministerio de Cultura, me parece muy bien, ¿no? Creo que es una buena medida, ya por lo menos es un avance. Pero aquí estamos ante un problema quizás que yo creo que es más global, es más grande, que tiene que ver con lo que está pasando con la educación en Chile. Y el arte es como el pariente pobre de la educación siempre, ¿no es cierto? Pero si tú le sumas que a eso se está pensando en sacar historia del currículum, se está pensando sacar, o sea, ya se sacó filosofía del currículum, ¿no? Yo creo que eso es como parte de un todo tremendamente dañino, ¿no? Tremendamente dañino, porque yo creo que el arte, la filosofía, la historia son de alguna forma una especie de unidad, ¿no? Y que si no tienes, digamos, un conocimiento histórico de la música, por ejemplo, un conocimiento histórico de la civilización nuestra, ¿no? Que es la greco-latina, digamos. Si pierdes eso, si pierdes la filosofía, que es en el fondo la base de todo Occidente, ¿no? Bueno, quiere decir y más encima, tú el arte lo minimizas, entonces quedamos en una posición muy, muy frágil, muy expuesta, y la verdad es que se nos puede venir, digamos, cualquier cultura, digamos, nos puede realmente arrasar con nosotros, ¿no? Y en gran parte, porque nosotros, digamos, como generación, yo, en mi generación, cuando era joven, digamos, solo se escuchaba música en inglés en la radio. O sea, esa cuestión era insólita, porque mi papá, por ejemplo, que viajaba al extranjero, traía música argentina, traía otras cosas, ¿no? Atahualpa, Mercedes Sosa, Piazzolla, y la realidad aquí al ladito nomás es tan distinta. En este minuto también es muy distinta. Nadie usa mascarilla. Yo sé que es meterse en, en terrenos medio pantanosos hablar de lo que sucede también a nivel de esto de la mascarilla y el tema sanitario, pero también falta mucho reflexionar, ¿no? Es de perogrullo de que, como dice Eduardo, hay una cosa más grande, más mancomunada, que al parecer dirige a las sociedades para que no piensen mucho, para que sean obedientes. Eh, Pareciera ser, ¿no? Un método como para poder controlar una población que indudablemente con las redes y con una información que ahora está más abierta, piensa más, por lo tanto es más peligrosa para los sistemas de poder. Todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando, sin duda. Bueno, por todas estas razones que hemos estado conversando durante esta mañana es que se hace tan necesario este canto, ¿no? Este canto necesario que va a ser este ciclo de conciertos que se va a realizar a partir de este día jueves 30 de junio en el Teatro Corp Artes, ahí en la comuna de Las Condes, a las 19:30 horas se presenta Inti Illimani ese día, y el viernes 1 de julio a la misma hora, a las 19:30 horas, van a estar ahí Eduardo Gatti y Francesca Ancarola. Las entradas se pueden adquirir en el sitio www.procreachile.com, www.procreachile.com. Ahí se pueden adquirir las entradas para este ciclo de conciertos. Eduardo, Francesca, muy agradecido de haber estado con ustedes a esta hora de la mañana. Francesca, por favor. Sí, no, corrigieron solo una cosita que yo supe hace muy poco. El horario de nosotros es distinto al de los INTI. Ah, ya, sí, El tenía mal acá viernes. la información. Entonces, sí, pero recién la corregimos, es a las 20:30 horas. Nuestro concierto está anunciado en las páginas, pero en los afiches por ahí hubo una confusión. Nuestro horario, Eduardo, por si acaso, es a las Sí, 20:30. va a llegar más temprano, Eduardo. Bueno, 20:30 horas entonces este viernes 1 de julio, ahí Eduardo Gatti y Francesca Ancarola. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en la mañana, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Sí.
Chao, Y Eduardo. nos, Chao, chao. Chao. sí. Chao, Y nosotros también comenzamos a despedir esta primera edición de Radio Análisis. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación es a que siga junto a la 102.5 FM porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo. También siga junto a la red de radios que piensan y a la programación del canal de televisión de la Universidad de Chile, Uchile TV, 11.2 en la señal abierta digital www.chiletv.cl en internet. También tienen su canal de YouTube, al igual que nosotros, Radio Universidad de Chile. Gracias a Ricardo Hinojosa, a Manuel Silva, a Tania González, a todos quienes hicieron posible este programa y nos reencontramos el martes a las 7 en punto. Que tengan un muy buen fin de semana.